Bienvenidos a un podcast más sobre el fútbol colombiano. Continuamos hablando de fichajes y salidas en el fútbol colombiano e internacional, donde están los nuestros. Hoy hablaremos del fichaje de John Arias a Inglaterra, del triunfo de Once Caldas ante el San Antonio en Cochabamba, Bolivia, lo mismo que la vinculación de jugadores de Nacional, Millonarios, Tolima, entre otros tendremos para ustedes en la tarde de hoy. Toda la actualidad del fútbol colombiano y mundial. Iniciamos hablando de John Arias, el futbolista colombiano que milita o militaba en el Fluminense de Brasil, que fue vendido al Bournemouth de Inglaterra por una suma superior a los 22 millones de euros. Allí sale favorecido un equipo de segunda división de Colombia que fue el formador de John Arias. La importancia de los ojeadores, de los que miran jugadores, allí Patriotas se ha caracterizado por tener buenos jugadores y le ha dado buenos resultados al fútbol colombiano con jugadores desde su cantera, y John Arias es uno de ellos. Actualmente Patriotas está en la segunda división y por la venta de John Arias recibirá alrededor de 6 millones de euros, una cantidad importante para esta institución que quiere volver al ascenso en el fútbol de Colombia. Actualmente milita en la B. Pero John Arias fue vendido a Inglaterra en un 90% y Fluminense se guardó el 10% para una futura venta. 19 millones de euros los cancelan en efectivo y quedan 3 en variables. Entonces esta es la noticia importante que tenemos de John Arias, un hombre que fue muy valorado en el Fluminense de Brasil. De hecho fue su figura rutilante en el Mundial de Clubes y por mucho tiempo se destacó allí, le dieron la importancia necesaria a este jugador, la cual no le dan desafortunadamente en Colombia y en la selección. Más tarde hablaremos sobre este tema, teniendo en cuenta dos jugadores del Once Caldas que también hoy triunfan en el Caldas y que no se les dio el valor en el equipo que estuvieron. Pero John Arias es uno de esos jugadores a los cuales los técnicos no les creen y prefieren casarse y morirse con la de ellos, mientras que en Brasil sí le dieron la importancia que merecía John Arias. Hoy está ferido a Inglaterra en una cifra cercana a los 22 millones de euros. Bien por John Arias, se lo merece, un profesional, tal vez el mejor futbolista colombiano que actualmente tenemos, que hay varios, pero en cuanto a la disciplina, la seriedad, el compromiso, John Arias se destaca, a pesar de no estar en Europa desde hace rato. Está en Sudamérica, en Fluminense, que no es el mejor equipo de Brasil, y se ha destacado, y en Europa por eso lo han visto y lo llevarán allí a la Liga Premier, al Bournemouth de Inglaterra, un equipo de media tabla. Por lo general este equipo juegan muchos portugueses, se dice que el propietario de este equipo es un portugués y allí juegan muchos portugueses en el Bournemouth. Allí se encontrará con bastantes portugueses porque incluso el Bournemouth hay veces que en la Liga Premier juega hasta con 9, 10 portugueses de esa nacionalidad, porque dicen que el equipo es de un señor portugués, dicen que es de Méndez, el empresario, pero eso no se ha confirmado. Pero allí llegará John Arias a seguir compitiendo y a demostrar que está en alto nivel para el próximo Mundial si Colombia clasifica. Bueno, ahora hablemos del Once Caldas de Manizales. El Once Caldas de Manizales, que ayer visitó al San Antonio por la Copa Suramericana en un repechaje de 2 partidos, que tendrá que enfrentar a este equipo para llegar a octavos de final de Copa Suramericana. Recordemos que Once Caldas quedó detrás de Fluminense casualmente en el grupo de la Copa Suramericana y tuvo que ir a repechaje, y allí se encontró con el San Antonio, y donde le propinó 3-0 a este equipo, el Once Caldas, con goles de Dairo Moreno, de Zapata y de Gómez. Y aquí es donde me detengo, hablar de los jugadores que no son tenidos en cuenta por los jugadores, por los técnicos. Gómez, Zuleta y Barrios jugaban en el América de Cali. Esta reflexión se la damos a los hinchas del América de Cali y tal vez a la directiva, si los llegara a escuchar. Porque estos 3 jugadores llegan al Once Caldas y son bien valorados por el técnico, son titulares, triunfan. Gómez, con apenas un partido, fue figura ayer. En el partido por Copa Sudamericana puso un gol y metió otro. Y el señor Zuleta está desde el año pasado, del semestre anterior, y está compitiendo muy bien y ha sido clave para la campaña del Once Caldas de Manizales. Y Barrios, pues ni se diga, hermano de Michael. Él también llegó a la América y tuvo que salir por disposición técnica, o sea que de pronto el Polilla Silva no tenía muy buen ojo para estos jugadores, y llegaron a la disciplina en Larriero Herrera, quien ha hecho el Once Caldas un equipo diferente en Colombia, un equipo que va de frente, que siempre ataca, que es disciplinado, que es equilibrado, que así como ataca también defiende bien. Sus jugadores son muy equilibrados y esto es lo que está demostrando actualmente en el Once Caldas,
el señor Hernán Darío Herrera, que desde que llegó al Once Caldas como director técnico en propiedad, el Once Caldas levantó, ha clasificado en los últimos octagonales, hoy realiza una muy buena campaña en Copa Suramericana y es un club que podría dar una sorpresa de la forma como está jugando y como está acoplando a los jugadores. Entonces, con el tema de Gómez, Zuleta y Barrios, nos damos cuenta que una cosa es con un técnico y otra cosa es con otro. En este caso, con el señor Herrera, que los valoró, les da la utilidad que son y los jugadores son figuras. Lo mismo puede suceder en la selección Colombia con el señor Lorenzo, en el caso de John Arias, que lo subvalora, lo relega, no le da la importancia que le dan en el Fluminense y por eso John Arias no triunfa en la selección Colombia y no muestra su verdadero potencial, porque está limitado por un sistema de juego obsoleto que ya no va, ya toca correr. Hoy el fútbol es de temperamento, de intensidad y a la forma como juega Colombia, por eso estamos de cestos, por eso estamos al borde de que de pronto Bolivia nos dé una sorpresa y nos dé el batacazo, porque tenemos un técnico insípido que no le gusta cambiar. Tiene que preguntarle a Hernán Darío Herrera, de pronto Lorenzo, cómo es que hace Herrera para hacer funcionar a Dairo Moreno a los 40 años y los otros juveniles que juegan al lado de él. Entonces, muy bien por el Once Caldas, que ha clasificado, no ha clasificado todavía, pero tiene un pie adentro del octagonal. Estamos seguros que Manizales dará cuenta de este equipo boliviano y clasificará a la siguiente ronda. Pero como este tema es de entradas, salidas y fichajes, tenemos que contarle a los hinchas de Nacional que contrataron a César Haidar, un defensa central izquierdo que hace las veces de lateral. Lo estaban buscando en ese perfil. César Haidar jugó en el Tolima, es canterano del Atlético Junior, fue al Tolima donde hizo una muy buena labor, no logró quedarse en el Tolima por una lesión que tuvo que regresar a Bragantino de Brasil y de allí fue vendido al Japón, de donde termina su contrato y regresa a Colombia al Atlético Nacional. Será una alternativa importante para el técnico Gandolfi, César Haidar, que maneja los perfiles izquierdo y juega como lateral y como central y también muchas veces lo podría hacer como volante. Entonces está la última adquisición de Atlético Nacional. Tolima presentó ayer a Sebastián Guzmán, proveniente del Atlético Nacional, un tolimense oriundo que llega a este equipo. Se espera que sea figura como lo fue en Nacional y que se acople bien a la disciplina de Lucas González. Fue una cosa con el señor Juárez en Nacional y otra con Gandolfi. Aquí volvemos al tema de los técnicos que no tienen en cuenta a sus jugadores. Cuando Juárez estuvo en Nacional, Sebastián Guzmán fue una de las figuras de ese equipo que aportó bastante para el título de Nacional, pero llegó Gandolfi, no le encontró la forma, lo relegó al banco de suplentes y hoy llega al Tolima donde esperamos que sea figura. De otro lado continúa la novela de Jason Guzmán con el Torpedo de Moscú. Este club que ha sido señalado de amaño de partidos en la liga rusa, que jugaba en la primera división. En Rusia hay Liga Premier rusa, que es la de arriba, y después sigue la primera división. La primera división fue la que ganó el Torpedo para ascender a la Liga Premier, donde dicen que tuvo amaño de partidos. Hoy hay noticias relacionadas con que estas noticias fueron falsas, han dejado el equipo en stand-by, tienen que jugar ya su primer partido el próximo 20 de julio por la primera división, no por la Liga Premier. Han pensado en acabar con el equipo por lo que les ha sucedido y actualmente Millonarios está a la expectativa para contratar al señor Jason Guzmán. Nos cuentan que Millonarios ya se logró comunicar con los dirigentes del Torpedo y le han dado una luz para poder llegar a un acuerdo. De todas maneras, el batacazo para los dirigentes del Torpedo en Moscú fue muy duro, que los ha llevado a pensar en desintegrar el equipo. Se ha llegado a pensar en eso. O sea, la situación que vive Guzmán aquí no solamente la vive en incertidumbre, sino también la dirigencia y el club allá en Moscú. Entonces, más sin embargo, el próximo 20 de julio ya inicia la primera división rusa y tienen su primer partido. Y parece que Millonarios ha logrado un contacto y esperaremos a ver si logra finiquitar la transacción el equipo capitalino a favor de Jason Guzmán, que ya se decidió que si va a jugar en Colombia, lo hará en Millonarios, bajo las órdenes de David González. Y otro jugador, hablando de fichajes, es Snyder Mena, que jugaba en el América de Cali y decidió cambiar de disciplina y se fue a jugar al Deportivo Independiente Medellín. Ha firmado por 3 años Snyder Mena, un lateral volante que ha militado en Bucaramanga, Pasto, América y ahora en el Medellín. También tenemos que informarle a la hinchada del Deportivo Cali que fue presentado a Avilés Hurtado, un futbolista ya veterano que jugaba en México en el Pachuca
y que regresa a Cali a jugar en este equipo. Recordemos que Avilés Hurtado fue una figura muy grande en México en años pasados, últimamente ha venido a menos, pero regresa a la disciplina del Deportivo Cali. Avilés Hurtado jugó en Colombia en Atlético Nacional, de donde partió a México bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio. Recordemos que era una figura muy importante, algo parecido a Gerson Candelo, pero con más profundidad. También el Cali ha acordado la llegada de un delantero que llama Fernando Mibancas, que curiosamente llega del Atlético, está en España, en el Burgos de España, pero es canterano del Atlético Juventud de Uruguay, donde también milita o militó Bruno Larregui, el delantero que llega al Deportes Tolima. Cuando Fernando Mibancas se fue para España, al Burgos, lo reemplazó Bruno Larregui y ahora los dos coincidencialmente llegan a Colombia. Con pasado en el Atlético Juventud de Uruguay, Fernando Mibancas llega al Cali y Bruno Larregui llega al Deportes Tolima, ambos delanteros con pasado goleador en Uruguay, porque Mibancas fue a Burgos pero solamente jugó muy pocos minutos, tuvo la participación, no marcó goles, y es regresado nuevamente a Sudamérica al Deportivo Cali, que lo adquiere con una opción de compra. Y Larregui, confirmándolo el Tolima, que lo hemos dicho en días pasados, es el nuevo centro delantero del Deportes Tolima, que ya va a ser presentado por esta institución. Suscríbase a este canal, un clic a la campanita, un me gusta a esta publicación, que nos ayudaría bastante para seguir informando. Toda la actualidad del fútbol colombiano y mundial.